Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestras pláticas de geriatría. Prácticamente ya conocen a las doctoras, han tenido presentaciones previas y el día de hoy tenemos un tema que de alguna manera es problema también que se presenta en el adulto mayor, como son las alteraciones de la marcha y el balance, y esto es importante porque esto seguramente puede generar problemas mucho mayores como son las caídas, los accidentes y demás, y esto de alguna manera complicar al paciente en otros síndromes geriátricos que ya hemos revisado. Empezamos la plática con Andy. Bueno, vamos a hablarles sobre estos trastornos que alteran esta marcha y el balance que tiene el paciente y por lo cual va a estar teniendo movimientos involuntarios. Entonces, bueno, como lo comentaba el doctor, obviamente es muy difícil para el paciente este tipo de problema, ya que pues sí es una limitante para sus actividades de la vida diaria y incluso aunque el paciente tenga ausencia de la enfermedad. Entonces, bueno, lo que se va a estar alterando más que nada pues es la posición del paciente, el control del equilibrio, la coordinación del movimiento. Todo esto pues obviamente nos va a dar una pérdida de la estabilidad del paciente y de la deambulación, y pues obviamente esto nos va a incrementar la morbimortalidad, justamente por, como lo decía el doctor, el riesgo de las caídas, ¿no? Entonces, bueno, las características principales que van a estar diferenciando este tipo de problemas, primero son los cambios en la base de sustentación, porque al tener este problema van a ser más amplios transversalmente. También la menor elevación de los pies, porque los pacientes ya no van a estar caminando un pie sobre otro, sino que van a estar arrastrando los pies, lo que nos va a ocasionar mayores caídas. También la disminución de los reflejos que los pacientes ya no van a tener. Como les comentaba, los pacientes van a desarrollar movimientos involuntarios o anormales, que esto pues obviamente van a ser procesos neurológicos en los que el rasgo principal o característico pues es que hay un cambio en la forma y la velocidad del paso del paciente. Entonces, bueno, vamos a tener de dos tipos. Estos van a ser provocados por una alteración en el tono de cómo da el paso el paciente. Los dos tipos que tenemos van a ser los hipercinéticos y los hipo. Los hiper pues es un exceso de movimiento y los hipo es un defecto del movimiento porque ya no va a ser tan marcado o tan fuerte, ¿no? Entonces, ya nada más como para tenerlo claro, los componentes de la marcha van a ser dos: el equilibrio y la locomoción. El equilibrio es pues la capacidad de adoptar una posición vertical y de pues no estarse yendo a los lados o de caerse, y la locomoción pues es la posibilidad de iniciar un paso y mantener este paso rítmico. Entonces justamente estos dos son las cosas que se van a estar perdiendo en la marcha. Les voy a hablar acerca de unos trastornos como los más comunes, porque hay muchos, pero los más comunes vamos a tener primero el estepaje, que es la marcha que también se va a conocer como equina. Aquí es cuando la persona va a levantar los pies del suelo exageradamente y va a formar un ángulo de 90 grados con sus rodillas. Esto porque normalmente va a haber como una parálisis en su pierna, entonces los músculos van a hacer que no se pueda contraer por completo. Entonces el paciente, al momento de estar levantando el pie, va a hacer que las puntas de los dedos no vayan a tocar el suelo. Por eso es un movimiento exagerado, y este suele aparecer en lesiones del asta anterior y en polineuritis causada por diabetes, déficit de vitamina B12 o incluso por alcoholismo. Otro tipo de marcha que vamos a tener va a ser la hemipléjica, o también llamada de segador. Esta pues va a ser causada por una hemiplegia o una paresia de la extremidad inferior, y esta va a ser como consecuencia de un ictus o alguna enfermedad pues cerebrovascular. Entonces, bueno, lo que pasa en esta marcha es que la extremidad inferior está flexionada a la cadera y extendida a la rodilla. Entonces el pie va a estar pues en flexión plantar, y bueno, aquí les dejo unas imágenes para que vean más o menos cómo es el tipo de marcha. Y pues más que nada, la característica de este tipo de marcha es que van a mantener pues una base de sustentación pequeña, y pues esto nos va a proporcionar más riesgo de caídas. La siguiente marcha que vamos a tener es la parkinsoniana. Esta pues obviamente es una marcha típica del Parkinson y se llama que también es bradicinética. Esto pues va a hacer que los pasos sean mucho más cortos, más lentos, que no estén tan desplegados.
la persona va a empezar a caminar con flexión de la cadera, de las rodillas, de los codos, y pues normalmente esto nos hace perder el equilibrio. Entonces, bueno, con la progresión de los movimientos, los pasos suelen ser más rápidos. Empiezan lentos los pasos, pero el paciente tiene como este movimiento de querer ir más rápido, y pues esto obviamente también nos va a causar caídas, ¿no? Y por último, la marcha práctica, que suele aparecer cuando hay alguna alteración en el lóbulo frontal, y se va a caracterizar por tener, a diferencia de las otras, una base de sustentación más ancha, más amplia, y la postura va a ser ligeramente flexionada, pasos pequeños, van a ser como pasos más arrastrados. El paciente lo que va a hacer es que iniciar la marcha le va a costar mucho trabajo. Después puede ir caminando normal, pero hay un momento en el que el paciente se detiene, y entonces volver a iniciar esta marcha pues va a ser muy difícil para él. Les voy a hablar sobre unos movimientos involuntarios que tienen los pacientes. Ya les había comentado que pueden ser de dos, ya sea los hipocinéticos o los hipercinéticos. Los hipocinéticos van a ser característicos de la marcha parkinsoniana, entonces van a tener estas características que ya les mencioné, y los hipercinéticos van a ser más como temblores, tics, discinesias, distonías, pero pues ahorita los vamos a explicar mejor cada uno. El temblor más que nada pues va a ser esta oscilación rítmica y regular, ya sea de una o de varias partes del cuerpo. Este trastorno pues obviamente es más frecuente en edad avanzada, y va a decirnos que hay alguna manifestación neurológica, ya sea en el cerebelo o no neurológica, como lo puede haber en el hipertiroidismo. Aquí les puse unas clasificaciones del temblor, porque se va a clasificar en de reposo, postural e intencional. Ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de eso. Hablando del temblor en reposo, va a ser lento, va a tener de 4 a 6 ciclos por segundo, igual va a ser rítmico y va a predominar más que nada en las manos y en la cabeza. Entonces, bueno, lo que más caracteriza a este temblor es que va a aparecer durante el reposo y va a desaparecer cuando hay un movimiento. Entonces, la marcha más característica de este tipo de movimiento es igual la parkinsoniana, para que se den una idea de cómo es, y puede ser también secundaria a alguna lesión de los ganglios basales. Luego tenemos al temblor cinético o dinámico también se llama, y este se va a producir más que nada cuando hay un movimiento voluntario. Aquí van a haber sacudidas pues rítmicas y oscilaciones laterales, y esto nos va a hablar de que hay una disfunción en el cerebelo. Este va a ser más que nada pues el resultado de la pérdida de la coordinación de los pacientes. Tenemos después al temblor postural. Este es importante porque va a aparecer cuando el individuo adquiere una posición determinada o está haciendo algo específico, y no va a existir durante el reposo muscular ni durante la ejecución de los movimientos. Solamente es cuando el paciente va a hacer algo específico, más que nada con sus manos o con sus pies. Este pues va a ser arrítmico y va a ser pues relativamente lento, y se va a hacer más evidente cuando adaptar esta posición demande más movimiento al paciente. Por ejemplo, escribir va a ser muy difícil para los pacientes. Este temblor postural se va a dividir en dos: en temblor esencial, que es el primero del que vamos a estar hablando, que pues aproximadamente va a aparecer a los 40 años si se tiene, y va a predominar en cabeza, codos y manos. Y bueno, este es importante porque primero va a ser postural, pero después se va a incrementar con los movimientos y con el estrés. Entonces va a empezar cuando el paciente esté haciendo determinada seña, y entonces el paciente se estresa porque no puede hacerlo y está temblando, y entonces eso condiciona a que haya más temblor. Y bueno, cuando está el paciente dormido, esto lo suprime, y cuando el paciente se quiere concentrar, como hay un mayor estrés, pues esto lo atenúa. Entonces, bueno, este va a ser menos rápido que el temblor fisiológico, que es la segunda división, pero va a ser de mayor amplitud. Ahora, hablando del temblor fisiológico, que también es un temblor postural, pues va a aparecer más que nada en personas sanas, y es distal y tiene poca amplitud y es más rápido porque esta va de 10 ciclos por segundo. Entonces, bueno, este suele ser tanto de reposo como postural. Los movimientos aquí van a ser pues casi iguales que el esencial, pero lo que lo caracteriza es que predomina más en las manos y en los pies, y el otro era más en manos y en cabeza.
y este igual se va a exacerbar con un estrés emocional y con algunas otras enfermedades como lo son el hipotiroidismo, hiperglucemia, enfermedad hepática. Igual aquí les dejo unas imágenes para que lo vean. Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la definición de los TICs. Estos van a ser movimientos bruscos que pueden ser simples o complejos. Se caracterizan por ser rápidos y pues su curso puede tener una fase de empeoramiento, mejoría e incluso desaparición. Y pues también se caracterizan porque el paciente los puede controlar por voluntad, pero no del todo, es complejo. Y pues están relacionados con estrés, ansiedad y fatiga. Y pues los lugares más frecuentes de localización de estos tics es en la cara, el cuello, el hombro y miembros superiores. Y bueno, en cuanto a su etiología, les puse una tablita donde les dejo los fármacos que son los que más causan tics, que son los neurolépticos. Les dejé unos ejemplos y se recomienda que si el paciente pues consume estos medicamentos, pues se disminuya la dosis o incluso pues se retire. Y pues también una causa son las patologías que puede tener nuestro paciente, como traumatismo craneoencefálico, algún accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson o incluso que haya tenido alguna infección como encefalitis. Y bueno, ahora les voy a platicar sobre las discinesias tardías, que estos son movimientos que se manifiestan repetitivamente y pueden ser persistentes y van a afectar a músculos orofaciales, del tronco y extremidades. Estos movimientos pueden desaparecer durante el sueño. Y pues aquí les dejé una tablita, de igual manera su causa son los neurolépticos, pero les dejé una tabla donde les muestro ejemplos de neurolépticos típicos, atípicos, antidepresivos y procinéticos. Y pues los factores de riesgo para padecer alguna discinesia tardía pues es el uso prolongado de antipsicóticos, tener la enfermedad de Parkinson, algunas enfermedades crónicas como diabetes mellitus, ser de edad avanzada o del sexo femenino, que haya tenido una presencia de síntomas motores previamente, etc. Y bueno, ahora la acatasia. Va a ser un estado de inquietud que no va a permitir a los pacientes, pues es la imposibilidad de mantenerse quieto. El paciente va a querer estar levantado y nunca sentado. La causa frecuente pues es lo mismo, los neurolépticos, y los factores de riesgo pues prácticamente es lo mismo que la discinesia. Y bueno, en cuanto al síndrome de piernas inquietas, aquí nuestro paciente va a tener una sensación desagradable, precisamente es más, ¿cómo decirlo? En las noches y en las tardes se precipita, aumenta. Entonces nuestro paciente lo que va a querer va a ser levantarse, ya que solamente el caminar lo alivia. Y pues los criterios diagnósticos para esta es la necesidad imperiosa de querer levantarse por esta sensación desagradable, síntomas que provocan que el paciente no pueda estar sentado, acostado, ya que se presenta también en reposo. Y si los síntomas mejoran con el movimiento de las piernas, pues también es un criterio diagnóstico, y pues que predominan en la tarde y noche. Esta tiene una predominancia genética en un 60% de los pacientes, y pues las causas en edades avanzadas son principalmente 3. Es la ferritina baja, como por ejemplo que nuestro paciente tenga anemia, fármacos como los antidepresivos y los antipsicóticos, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo. Y pues en cuanto a su fisiopatología, así de manera rápida, es solamente que hay un déficit del transporte de dopamina en la sustancia negra. Y bueno, ahora voy a hablar sobre las distonías. Estos son movimientos producidos por contracciones musculares tanto de los grupos musculares antagonistas como los agonistas. Esto nos va a provocar que hay una posición anómala o incorrecta en nuestro paciente y movimientos de torsión. Estas se agravan cuando nuestro paciente tiene situaciones de estrés, ansiedad o fatiga muscular. También mejora con el reposo y relajación, aunque es menos frecuente en pacientes adultos mayores, pero es importante mencionarla para que podamos diferenciarla de otros diagnósticos. En cuanto a las mioclonías, estos van a ser movimientos anormales que se pueden generar tanto en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso central. Y pues estas se producen cuando se contraen los músculos y se conocen como mioclonías positivas si se encarga del
grupo muscular agonista. Y si hay una inhibición del tono muscular, se conocen como mioclonías negativas. Ahora, en cuanto a la tetosis, pues ese es un movimiento de torsión que principalmente afecta a una parte del cuerpo, principalmente las manos, y pues estas sí desaparecen durante el sueño, al contrario de, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Y pues es de breve duración. Si es de breve duración, se conoce como coreatetosis, y si son de larga duración, se conoce como distonía atetósica. Y pues esto se puede observar en pacientes con enfermedad de Parkinson, encefalopatía hepática, intoxicación crónica por neurolépticos igualmente, y por efecto de sobredosis de L-Dopa. En cuanto a la corea, esta va a provocar movimientos involuntarios rápidos, arrítmicos, irregulares, sin un propósito definido. Pueden ser simples o muy complejos. Aquí algunos ejemplos puede ser la corea de Huntington, la corea de Sydenham o la corea farmacológica, y pues esto puede afectar a músculos de la fonación, de las extremidades, de los gestos y de la respiración. Y ahora, bueno, por último vamos a hablar sobre el balismo, que es una variedad de la corea, pero esta es de forma solamente unilateral y se caracteriza por movimientos de mayor amplitud, especialmente en miembros superiores. Y pues la causa principal, les dejé una lista de causas ahí en la pantalla, pero la principal es la lesión del núcleo subtalámico de Luis. Y pues de nuestro tema. Interesante, creo que un punto a resaltar, y que ellos lo mencionaron, es que como un dato clínico, en este caso trastornos de algún movimiento o trastornos de cómo caminamos, nos puede dar la pauta para pensar en diversos diagnósticos, como lo comentó la doctora Andila. De alguna manera creo que a todos es bien importante tomar en cuenta todo ello, y bueno, no sé si quisieran agregar algo más, que está muy explicado, pero no sé si quieran agregar algo más. No, pues solamente decir que es importante el tratamiento de estos movimientos o esta marcha, porque pues obviamente va a ser algo que al paciente no le va a gustar, y tener movimientos anormales en frente de alguna otra persona pues les va a dar pena, les va a causar algún síntoma como depresión, ¿no? Entonces lo que no queremos es que pase esto con nuestros pacientes. Entonces pues mientras más los tratemos, mejor se van a sentir ellos. Muy bien, ¿algo más? Pues que es muy relevante para nosotros como futuros médicos conocer este tipo de trastornos, principalmente para poderlos diferenciar y checar pues sus características, para que cuando estemos ante un paciente pues ya detectarlo a tiempo y pues que no afecte tanto la calidad de nuestros pacientes. Pues muy bien, pues muchas gracias por su atención. Esperamos ver los próximos temas, que creo que van a ser muy importantes, porque vamos a abordar patología de enfermedades crónico-degenerativas básicamente en el adulto mayor, y creo que es de vital importancia saber manejar una hipertensión en el adulto mayor, diabetes, mellitus, etc. Entonces los invitamos para nuestras nuevas pláticas próximamente. Muchas gracias.